Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 28 de septiembre de 2024. Son las 8:18, las 7:18 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Las opiniones de nuestros oyentes son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿debería España pedir perdón por la conquista de México? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, pues comenzamos precisamente con la nueva crisis diplomática que se ha generado esta semana entre el gobierno de España y otro país, en este caso con México. Toda la polémica comenzaría cuando en julio la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum, invitó al gobierno de España a acudir a su toma de posesión en Ciudad de México, que va a ser el próximo martes 1 de octubre. Sin embargo, no invitó al rey Felipe VI a dicha toma de posesión. A raíz de esto, ahora Moncloa ha contestado a Sheinbaum asegurando que rechaza enviar a ningún representante tras la, dicen, inaceptable exclusión del monarca. En estos términos se expresó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Nueva York esta semana. Parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión. Y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España. Después de esta respuesta por parte de España, la presidenta de México ha difundido un comunicado en redes sociales donde asegura que invitó a Pedro Sánchez y no al rey porque Felipe VI no respondió a una carta que México envió al monarca en el año 2019. El entonces presidente Manuel López Obrador mandó una carta al rey de España para que pidiera disculpas por las ofensas cometidas durante la conquista, pero la invitación nunca obtuvo respuesta. Es decir, desde México piden que ahora, en el siglo XXI, España pida disculpas por unos hechos que sucedieron en el siglo XVI. La nueva presidenta insiste en que nuestro país pida perdón. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón, y además no hay una respuesta oficial, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. El presidente saliente, López Obrador, ha respaldado la decisión de su sucesora. Insiste en que España debe disculparse por su pasado y califica además de prepotente la posición del gobierno español. Y actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron una carta respetuosa y formal. Frente a la firme decisión del Gobierno de España de no enviar a ningún representante a la toma de posesión de la semana que viene, varios partidos políticos socios de Moncloa, incluido Sumar, que está dentro del Gobierno, no respaldan esta decisión. Sumar dice que sí que va a ir a la toma de posesión, dicen que no como Gobierno, pero sí como partido. Íñigo Errejón, portavoz, y Gerardo Pisarello, miembro de Sumar. Aquí hay que diferenciar entre las relaciones institucionales y las relaciones de simpatía política. Con respecto a las relaciones institucionales, nosotros lo dijimos muy claro. La representación de Estado la decide el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores decidió que España no iba a tener ninguna representación de Estado en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros dijimos que nos hubiera gustado que tuviera alguna, pero que eso le compete a Exteriores y que lo respetamos. No ocultamos, sin embargo, que nuestro grado de simpatía con su fuerza política y con la presidenta es muy elevado. Claramente una cosa es el papel del Ejecutivo, porque la situación de conflicto diplomático está allí, y otra cosa es lo que hacemos los diputados y diputadas. Lo que no tiene ningún sentido es que, habiendo recibido una invitación explícita por parte del gobierno de México para asistir a esta toma de posesión, no asistiéramos. Sería un nuevo desaire. El encargado de acudir por parte de este partido será su diputado Gerardo Pisarello, que le acabamos de escuchar. Aseguran que el viaje del diputado va a servir para unir relaciones entre ambos países, aunque esa tarea nadie se la haya encargado a Gerardo Pisarello. Desde el Partido Socialista le ha contestado el portavoz Patxi López.
Pues la verdad que personalmente no me gusta. Quiero decir, porque hay una posición oficial del gobierno de España que creo que es muy coherente, ¿no? No se puede rechazar. Lo que queda claro es que se agranda la grieta en la coalición, pero el partido de Yolanda Díaz no será el único en acudir, como comentábamos antes, a esta toma de posesión del próximo martes. Más socios, como los proetarras de Bildu, Podemos o el BNG, también van a estar presentes en esta cita. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido muy crítico con la presidenta de México. También ha criticado al gobierno de Sánchez por protagonizar un nuevo conflicto diplomático. El presidente saliente y la presidenta electa de México han recurrido a una provocación inaceptable. Sinceramente creo que a la presidenta de México le vendría muy bien leer un libro titulado Nada por lo que pedir perdón. Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, de nuestra dignidad y en defensa de nuestro jefe de Estado. Bueno, pues estamos ante un nuevo episodio de esto que se denomina revisionismo histórico, echar la vista atrás para intentar interpretar el pasado con la visión, el enfoque y los valores de hoy, lo cual no tiene ningún sentido. Es un absoluto despropósito. Y en el caso de Hispanoamérica, este revisionismo, este particular revisionismo, tiene mucho que ver con el indigenismo, que no deja de ser un movimiento, una corriente de pensamiento populista, como tantas otras a lo largo del mundo. ¿Qué es esto de exigir perdón? ¿Perdón de qué? Después de 5 siglos después. Por esa regla de 3, también nosotros deberíamos acaso pedir perdón, que nos pida perdón el gobierno italiano por la conquista de Roma, una conquista, por cierto, que aportó las bases, los fundamentos de la actual civilización occidental. ¿En esas estamos? Aquí no hay que pedir perdón absolutamente de nada. Entre otras cosas, porque la conquista de América, en el caso de el actual México, que no existía entonces, por parte de los conquistadores y héroes de este país como Hernán Cortés, esa conquista se hizo gracias al apoyo de los pueblos indígenas que estaban siendo masacrados y tiranizados por el Imperio Azteca. Basta ya de populismo. Lo que está intentando hacer López Obrador y ahora su satélite, la nueva presidenta de México, no es ni más ni menos que populismo de la peor calaña, para intentar, entre otras cosas, desviar la atención de sus votantes, del pueblo mexicano, de los graves problemas que existen en ese país. Y la realidad es que, Manuel, España suma una nueva crisis diplomática con México por este asunto. Los otros países, además, con los que nuestro país ha tenido también problemas son Venezuela, Argentina, Israel y Argelia. Vamos a repasarlo. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. No son pocos los países con los que España ha tenido desencuentros desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. A pesar de que uno de sus objetivos cuando llegó al poder era el de revitalizar la política exterior, no duró ni una semana en generar un conflicto entre países. Nos remontamos al año 2018, solo una semana después de que fuera nombrado presidente, cuando Sánchez decidió acoger al barco Aquarius, en el que viajaban 629 inmigrantes, a pesar de la negativa de Italia y Malta. Este fue el primero de los 10 conflictos diplomáticos, cada uno de distinto calado, que ha causado Pedro Sánchez en sus 6 años de gobierno. Otra de las crisis más sonadas provocadas por Sánchez fue el cambio de postura respecto al Sáhara, que provocó el enfado de Argelia, principal suministrador de gas a nuestro país, y que este decidió limitar al mínimo los intercambios. Lo curioso de esta crisis es que esconde una nueva, ya que el cambio de postura de Sánchez respecto al Sáhara se debe a la necesidad de recuperar relaciones con Marruecos después de que el Partido Socialista acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. A estas le siguen las iniciadas por el gobierno de Sánchez con Nicaragua, después de denunciar la falta de libertad en sus elecciones, algo que les ha costado hacer con Venezuela, con Ucrania por el envío de armas, con Israel por reconocer Palestina como Estado sin apoyos ni previo aviso, con Paraguay y Panamá por no responder a las invitaciones de las tomas de posesión, con Argentina, después de que Milei llamara corrupta a la mujer del presidente, estando imputada por corrupción, recordemos, o las más recientes con Venezuela y México. Gracias, Ignacio. Por cierto, esta nueva crisis diplomática con México se ha generado cuando se cumplen 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Después de 6 años en el poder, López Obrador se va sin cumplir su promesa de esclarecer lo ocurrido. Voluntad política para conocer todo
lo relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa. Hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja a nadie, y nosotros lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes, y es nuestro compromiso con los padres. Es solo un ejemplo de la inseguridad que se sigue viviendo en este país. La media de homicidios anuales en México supera los 30.000 y cada día desaparecen alrededor de 14 niños. Bueno, y vamos ya con otra de las principales noticias de la semana en clave nacional. Esta semana deberíamos haber asistido aquí en España a una importante cita en el Congreso de los Diputados, y es que este jueves se iba a producir la votación de la senda de déficit, paso previo para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, el Gobierno no consiguió el apoyo de Junts, por lo que a última hora y con el fin de evitar una nueva derrota parlamentaria, el Ejecutivo decidió retirar la senda de estabilidad que aprobó hace 2 semanas en Consejo de Ministros. Desde el Gobierno aseguran que la retirada de esta iniciativa se debe, dicen literalmente, a circunstancias sobrevenidas debidamente ponderadas, aunque la realidad es que el Gobierno la ha retirado finalmente porque Sánchez no ha logrado convencer a Junts para que dé su apoyo al objetivo de déficit, por lo que la votación estaba condenada al fracaso. Desde Moncloa explican que se hace para dar una oportunidad más al diálogo e insisten en culpar al Partido Popular por no aprobar el techo de gasto en lugar de culpar a Junts y al prófugo Carles Puigdemont, con quien tendrán que seguir negociando. La verdad que se habla mucho de apoyos parlamentarios y es normal, tenemos un parlamento fraccionado, pero yo creo que también es importante que recordemos que ha pasado algo más de un año desde las últimas elecciones generales y fíjense, en este año de legislatura ha habido en el Congreso de los Diputados 541 votaciones, 502 han sido sacadas adelante con el apoyo, por supuesto, de este Gobierno progresista. 541 votaciones, 502 han sido aprobadas y votadas favorablemente. Por tanto, que haya un Parlamento fraccionado es una evidencia y además es inevitable porque así lo piden los ciudadanos. Lo que desde luego es evitable es el bloqueo. Estas son las palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, culpando al Partido Popular de fomentar ese bloqueo. Junts ya tumbó el techo de gasto en el mes de julio y ahora, para tumbar su voto, exigen nuevas concesiones. Su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, avisa de que la apoyarán, la senda de estabilidad, en caso de que presenten una propuesta que sea mejor para Cataluña. La portavoz insiste en Radio Nacional, lo ha hecho esta semana, en que sus 7 votos tienen precio. Piden poder gastar más dinero, así como repartir de otra forma la senda de déficit. La estabilidad irá relacionada en los acuerdos que se cierren y que se avance en estos acuerdos. Si no hay avances, no hay estabilidad. Y los mismos que firmaron este acuerdo parece que han tardado unos meses en procesar que sin avances no hay estabilidad. Como no tienen mayoría, si necesitan los votos de Junts per Catalunya, tienen que negociar con Junts per Catalunya. Y ahora desde el Gobierno aseguran que van a esperar a los congresos de Junts y Esquerra para presentar los presupuestos. La demora supone que podrían no estar aprobados los presupuestos hasta el primer trimestre del año 2025, lo que conlleva una segunda prórroga automática de los del año 2023. Sánchez da tiempo a Puigdemont y quiere saber quién mandará en Esquerra Republicana de Cataluña. Así lo afirmó en respuesta a los periodistas en el viaje que comentábamos antes en Nueva York de esta semana. Puesto que ustedes de momento han aparcado la votación del techo de gasto, de alguna forma se va a retrasar todo el calendario, si van a esperar hasta después del Congreso de Junts para que Junts aclare un poco cuál es su relación con el Gobierno tras la investidura de ella en Cataluña. Hombre, no hacemos política sobre el vacío. Nosotros evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos. También le han preguntado de las relaciones de Junts al portavoz socialista Patxi López, quien asegura que las negociaciones con Puigdemont dice que van como siempre. Pues como siempre, dialogando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando uno está gobernando y tiene un gobierno en minoría, dialoga, negocia y busca pactos. A dialogar y buscar pactos, aunque más que dialogar lo que el Gobierno está haciendo es empezar a realizar ya pagos por adelantado a Junts para que flexibilicen su posición respecto a la senda de déficit. El lunes Moncloa dio la orden a la Abogacía del Estado de sumarse a la defensa de Puigdemont para recusar a un magistrado del Tribunal Constitucional que es contrario a la ley de amnistía. Pero hay más pagos. El martes Moncloa pidió al Parlamento Europeo que Cataluña sea lengua oficial en la Cámara y también se han activado 2 comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados solicitadas por los independentistas. Se trata
abierta de las comisiones de investigación de los atentados del 17A, también respecto a la Operación Cataluña. Además, el Gobierno ha aceptado desclasificar documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del año 2017 y además, en paralelo, también sigue pendiente el compromiso de transferir la competencia de inmigración a la Generalidad. Bueno, pues se está negociando de forma apresurada en todos los frentes posibles con el fin de aprobar esa senda de déficit, unos objetivos de estabilidad que ya fueron tumbados por Junts el pasado mes de julio en el Congreso. El Gobierno ha presentado la misma senda de estabilidad presupuestaria que tumbó Junts hace escasos meses. Y ante esa negativa, Pedro Sánchez se ha sentado de nuevo con sus socios independentistas catalanes para intentar lograr su apoyo. ¿Por qué? Hombre, porque Sánchez es consciente de que puede prorrogar los presupuestos un año más. Ya serían 2 años consecutivos de prórroga presupuestaria. Pero ¿podría aguantar el presidente del Gobierno hasta fin de legislatura con los mismos presupuestos? Estaría bastante limitado, atado de pies y manos a nivel presupuestario, aunque contaría con cierto margen. Lo que está claro es que si logra aprobar la senda presupuestaria y logra aprobar los presupuestos para el año 2025, Sánchez prácticamente se garantiza su permanencia en la Moncloa hasta el final de la legislatura. Por eso tienen tanto interés. Y están dispuestos a todo. Absolutamente a todo. Si Sánchez ya cedió la amnistía y por lo tanto la vulneración del Estado de Derecho para permanecer en la Moncloa, si Sánchez ya cedió el concierto económico para Cataluña con el fin de investir a ella como presidente de la Generalidad, ¿de qué no será capaz para mantenerse otros 3 años en el poder con el fin de lograr unos nuevos presupuestos generales del Estado? Pues está dispuesto a todo. Absolutamente a todo. Veremos en qué termina esta negociación, que más que negociación va a ser una nueva ronda de cesiones a sus socios separatistas. Sí, y esta negociación bilateral del Partido Socialista con Junts también lo que está haciendo es envenenar la relación con el resto de socios de gobierno, aunque públicamente los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han saludado la retirada de la senda de déficit que debía votarse en el Congreso como una nueva oportunidad para el acuerdo presupuestario. Lo cierto es que en privado se quejan del menosprecio al que les está sometiendo Moncloa por el continuo incumplimiento de los acuerdos firmados y por la dedicación absoluta al prófugo Carles Puigdemont. Y varios portavoces parlamentarios además avisan ya al Partido Socialista de que ellos también van a subir la apuesta y también van a pedir más. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra. No nos tiene que esperar ningún congreso para nada, sino que tiene que legislar ya. Como el PSOE abrió la negociación o reabrió la negociación del techo de gasto, pues como saben, nosotros hemos presentado nuevas demandas. Ya está, me parece irresponsable por su parte. Lo hicieron así con un partido político, con un grupo parlamentario, lo tienen que hacer con todos. Y si a Junts le importara tanto la financiación de Cataluña, votaría a favor del acuerdo de financiación en Cataluña. Es la derecha catalana chantajeando, ya está. Y desde el principal partido de la oposición denuncian lo que está viviendo España con la nueva negociación sobre este tema. Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares. ¿Sabes lo que pasa? No sé si es silencio positivo o negativo, pero como comprenderá usted, esto empieza a parecerse a una gran broma, lo que está viviendo España. La marcha atrás del Gobierno para debatir en el Parlamento el techo de gasto, al no encontrar apoyos suficientes, pone sobre la mesa esa posibilidad que estamos comentando de no poder aprobar tampoco unos presupuestos específicos para el año 2025. Unos presupuestos generales del Estado no son otra cosa más que la previsión que hace un Gobierno sobre lo que va a ingresar y va a gastar el sector público el año siguiente. Y todo esto basado en lo que necesita en ese momento la economía de ese país. Si las matemáticas parlamentarias no cambian, todo apuntaría, en ese caso, a que en 2025 las cuentas del Estado serían las mismas que se aprobaron en el año 2023 y que posteriormente se prorrogaron para este año 2024. Pero en el año 2023 no había ni la misma inflación que hay ahora, ni el PIB de España crecía al mismo ritmo que lo hace ahora. Vamos a conocer cuáles serían esas principales consecuencias de prorrogar de nuevo los presupuestos, Ignacio. En caso de que se consume esta nueva derrota para Pedro Sánchez y este se vea obligado a prorrogar de nuevo los presupuestos generales del Estado, esto supondría manejar unas cuentas públicas para un país que ya no existe, ya que, como bien dices, Javi, son
muchos los cambios que ha sufrido España en materia económica desde 2023. Esto supone que muchos proyectos no contarán con la financiación necesaria que respalde la inversión prevista, como ocurrirá con programas anunciados en transportes, infraestructuras, ferrocarril o carreteras. Especialmente preocupante es la situación con la vivienda, ya que sin nuevos presupuestos se dificultan todos los proyectos de miles de viviendas sociales tan publicitados por el Ejecutivo. También las comunidades autónomas y los ayuntamientos pagarían el pato de esta nueva prórroga, ya que no aprobar la propuesta de techo de gasto previa a los presupuestos generales del Estado supondría una pérdida de 12.000 millones de euros, una consecuencia que se sumaría al retraso en la llegada de fondos europeos que estén sujetos a condiciones que con las cuentas prorrogadas no se cumplan, lo que supondría nuevamente pérdidas económicas para las comunidades. Otra de las consecuencias de esta nueva prórroga será la imposibilidad de cumplir promesas sociales en materia de sanidad, derechos sociales, consumo o Agenda 2030. Un ejemplo es el reciente Plan ELA, que a pesar de haber conseguido su aprobación podría quedarse en papel mojado al no contar con los fondos suficientes. Una situación en la que Pedro Sánchez ya tiene experiencia, ya que es el presidente español con el mayor número de presupuestos prorrogados, a pesar de que en su día, recordemos, exigía la publicación en tiempo y forma de los presupuestos para evitar el adelanto electoral. De todo esto se habló el miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados sin Sánchez, que se encontraba en Nueva York. Además, no faltaron las preguntas sobre la estabilidad del Gobierno y de la legislatura, sobre el ataque de Pedro Sánchez a los medios de comunicación o preguntas sobre la mujer del presidente del Gobierno o de su hermano. La crónica parlamentaria es de Jesús Ubeda. Shalom, shalom, pueblo trinchérico. Os cuento sobre lo que sucedió en el Congreso el pasado miércoles. María Jesús Montero dijo que el gobierno del que forma parte y la supuesta mayoría parlamentaria que le sustenta tienen como objetivo preservar el bienestar de todos los ciudadanos frente a la amenaza que supone la derecha con la ultraderecha, con sus políticas liberales. Ponme esto último otra vez, por favor. Con sus políticas liberales. Ajá, o sea, para la vicepresidenta primera, las políticas liberales, no las neoliberales o las neocon, que igual desconoce el palabra, ni siquiera las fascistas, calificativo con más huellas que una comisarida, que diría Chiquito. No, las liberales, o sea, cosicas como el imperio de la ley, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley o las libertades de culto, asociación y de expresión, etcétera, son una amenaza para la preservación del bienestar de todos los ciudadanos. Políticas liberales igual a caca, a lo Orbán, a lo Putin, a lo Caracas. En fin, con Sánchez de excursión con la élite Femiwoke de USA, Montero fue a Canzoni Liberal quitao, como el Joker, pero de naranja, como patrocinada por la Mirinda. Y Cuca Gamarra, en fin, que fue la cabeza de cartel de la oposición. ¿Les parece normal que el señor Cerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles para sacar adelante una votación? Como el villano de Gotham, la vicepresidenta disparó a discreción, paladeó su violenta anarquía y atacó a la oposición por obligar A que Edmundo González tenga que emitir un comunicado por las mentiras que ustedes han dicho sobre Venezuela. Belarra, escocida por la demanda del juez García Castellón, la Podemita le llamó corrupto y prevaricador, y luego vino Paco con las rebajas, utilizó como percha el asunto de los saharauis de Barajas para seguir denigrando al citado juez y para denunciar que el Ejecutivo fletara un avión para traer a Edmundo González, un opositor que estaba alentando la violencia en su país. Miguel Tellado, a Yolanda Díaz. Compensa ser la vicepresidenta de un presidente que tiene a su familia investigado por tráfico de influencias, corrupción, prevaricación, malversación, fraude a la hacienda pública, apropiación indebida. ¿De verdad compensa, señora Díaz? Pues claro que compensa. Cayetán Álvarez de Toledo abordó los dos fracasos decisivos y espectaculares de Félix Bolaños: blindar a Begoña y blindar el voto del señor Puigdemont. El gobierno da por muerto a Puigdemont, Puigdemont da por muerto al señor Cerdán, en Esquerra se están matando y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara. Al final Bolaños va a tener que tomar Colacel. Hasta la semana que viene, muchachos. Todo lo que estamos comentando ha sucedido esta semana mientras aquí en España el presidente del gobierno no estaba en esta sesión de control porque estaba en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez ha usado el altavoz que le ha concedido la ONU estos días para volver a pronunciar su discurso sobre la importancia de defender la democracia y luchar contra los bulos y la desinformación. Es así como ha llevado su lucha personal a la ONU. La democracia, por tanto, libra una batalla por su supervivencia. Y seamos claros,
no deja de ceder terreno ante sus enemigos. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos, activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. Es indispensable levantar un escudo que proteja las instituciones democráticas de quienes buscan socavar deliberadamente a las mismas. Qué poca vergüenza tiene Pedro Sánchez, yendo a la ONU, ni más ni menos, a la sede de las Naciones Unidas, para llevar allí su particular pugna personal contra la prensa y los medios de comunicación. Habla de bulos, el mayor mentiroso del reino. Habla de proteger la democracia, el que la está poniendo en peligro en España, con sus cesiones a los socios independentistas y con su vulneración explícita y directa del Estado de Derecho. Amenazando, insultando a los jueces, a los empresarios, a los periodistas, a todos aquellos que le hacen sombra. Este es Pedro Sánchez, el que está poniendo en riesgo, en grave riesgo, la democracia de este país. Y que habla de escudo. ¿Escudo de qué? Somos los españoles los que necesitamos un escudo para protegernos de ti. Que ahora, con esta estrategia contra la desinformación que pretende llevar a cabo en ese plan de degeneración democrática que acaba de anunciar, pretende acallar a los medios de comunicación y a la libertad de prensa. Este es Pedro Sánchez, vaya personaje. Y durante el discurso del jefe del Ejecutivo también hizo mención a la situación de Oriente Medio y garantiza que mantendrá sus esfuerzos, dice, por la paz en la zona, mientras que reconoce que el conflicto se está extendiendo al Líbano. Asistimos a una insoportable espiral de muerte y de devastación que ya se extiende, desgraciadamente, al Líbano. Esto supone una escalada del conflicto de la máxima gravedad y, por tanto, desde España condenamos con rotundidad la muerte de civiles inocentes, una vez más, y por ello quiero hacer un nuevo llamamiento a la desescalada, a la distensión y a la vía diplomática. Es imperativo, es urgente aplicar la solución de los dos estados, de Israel y de Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y en seguridad. Y por último, también habló sobre la preocupante situación que se vive en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Consideró imperativo un recuento transparente de los votos tras los comicios. El respeto de la voluntad del pueblo venezolano, con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación. Uno de los discursos que hizo historia fue el del presidente de Argentina, Javier Milei. Solamente necesitó 14 minutos para defender la vida, la libertad, la propiedad y el comercio. Cargó, eso sí, contra la Agenda 2030 y puso la Agenda de la Libertad. La Agenda 2030 pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Y vamos con más asuntos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este jueves definitivamente el recurso presentado por el prófugo Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín contra el Parlamento Europeo por no haberle reconocido inicialmente como eurodiputados tras las elecciones europeas de mayo de 2019 ni la inmunidad asociada. Este tribunal confirma la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de julio del 2022 que avaló la negativa inicial del Parlamento Europeo a dar el escaño a los dos diputados porque España no los puso en la lista de electos. Y además también seguimos pendientes de las deliberaciones que lleva a cabo el Tribunal Constitucional respecto a la ley de amnistía. Lo comentábamos antes como una de las concesiones que Moncloa ha realizado en favor del prófugo Carles Puigdemont. Y es que esta semana el Gobierno ha dado la orden a la Abogacía del Estado de sumarse a la defensa del prófugo para recusar al magistrado conservador José María Macías, que es contrario a la ley de amnistía. El objetivo es apartarle de las deliberaciones de la veintena de asuntos que acumula la Corte de Garantías contra esta ley. Esto se suma a la recusación presentada la semana pasada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien solicitó la exclusión también de Macías
en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. Todo ello además se produce mientras el Constitucional ha aceptado por la mínima que el exministro Juan Carlos Campo sea parte del debate sobre esta ley. Cabe recordar que Campo pidió apartarse de este asunto porque, siendo ministro de Pedro Sánchez, firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura ley de amnistía de inconstitucional. Vamos a conocer todos estos detalles con Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El magistrado conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, ha retratado en un voto particular la irregularidad severa cometida por Cándido Conde Pumpido al asumir como presidente la ponencia sobre la abstención del magistrado izquierdista Juan Carlos Campo, estando recusado por el PP en la ley de amnistía. El Pleno del Tribunal de Garantías aprobaba este martes la abstención del exministro socialista de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, en todos los recursos de inconstitucionalidad contra la norma presentados por el PP y comunidades autónomas, así como las cuestiones de inconstitucionalidad procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los 5 magistrados conservadores anunciaban voto particular. El voto formulado por el magistrado Macías, al que ha tenido acceso Libertad Digital, denuncia que el Pleno del Tribunal se ha constituido de manera irregular al haber participado en él magistrados recusados antes de que se resolviesen las recusaciones. Eso ha sucedido, dice, en el caso del magistrado Conde Pumpido, de la magistrada Díaz y de mí mismo, recusado los 2 primeros por el recurrente y en mi caso por la Abogacía del Estado en el concreto procedimiento en el que se adopta el auto del que discrepo. El recusado, destaca Macías, no interviene en ningún aspecto del procedimiento en el que ha sido recusado y cuando son varios ni intervienen en su recusación ni en la de los demás cuando sean los recusados varios magistrados. Cabe destacar que, dice Macías, no respetar estas reglas supone incurrir en una irregularidad severa por lo evidente de la infracción. El magistrado conservador denuncia además que Cándido Conde Pumpido se haya autoatribuido la ponencia de la abstención de Campo cuando él estaba recusado. Por cierto, gracias Miguel Ángel. Manuel, en Crónica de Tribunales también destacamos que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido este miércoles por unanimidad al magistrado conservador de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Dimitri Berberov, como nuevo vicepresidente del Tribunal Supremo. Su designación se ha materializado a propuesta de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló. Bueno, pues estamos ante una nueva pugna en el seno del Tribunal Constitucional. A priori todo parece un galimatías, recusaciones recusadas, recusados, magistrados que vuelven a ser... ¿Cuál es el debate de fondo? El debate de fondo es que ahora, pues dentro de este debate que va a tener lugar sobre el recurso que ha presentado el Tribunal Supremo acerca de la ley de amnistía, pues hay magistrados que no deberían pronunciarse. Entre otras cosas porque han formado parte del poder político del gobierno de Sánchez. Y la clave está en el equilibrio dentro del Tribunal Constitucional. De ahí precisamente la pugna. Una pugna que muy posiblemente, por desgracia, va a ganar o terminará ganando el gobierno para finalmente decidir que la ley de amnistía es constitucional. De esto trata el asunto. Ahora es el Constitucional de Conde Pumpido el que tiene que determinar si esa ley, que es claramente inconstitucional, pues se ajusta o no a la Carta Magna. Y aquí está el problema, que tenemos un Tribunal Constitucional que es cómplice del golpismo que está llevando a cabo Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho. Porque esa ley de amnistía, se mire por donde se mire, lo diga quien lo diga, incluido el propio Tribunal Constitucional, no cabe en la Carta Magna. Es un atentado contra el sentido común, pero también contra la propia Carta Magna de España, contra la propia Constitución. Y ahora estamos en ese debate previo, ver qué magistrados pueden votar o no votar sobre este recurso. Por desgracia, todo apunta a que esta batalla, que es una batalla que nos compete a todos, una batalla en defensa de la democracia y en defensa del Estado de Derecho, la vamos a perder. Y la vamos a perder por culpa de un Tribunal Constitucional que está al servicio del gobierno, no de los españoles.
Y en clave económica, Pedro Sánchez acumula una nueva derrota legal después de que Estados Unidos haya autorizado los embargos a España por los impagos a las renovables. Un tribunal federal del país norteamericano ha autorizado la ejecución de estos embargos a favor de una empresa japonesa afectada por la retirada retroactiva de las concesiones concedidas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De esta forma, el fallo en favor de JGC Corporation permitirá a la empresa recuperar los costes y recibir una compensación de 23,5 millones más intereses por parte del gobierno español. La sentencia que ahora sale a la luz ha sido emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos y desestima los argumentos de España sobre la falta de jurisdicción del tribunal y la supuesta incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea. Esta nueva sentencia abre la veda a nuevos procedimientos de embargos similares a los que España enfrenta ya en Bélgica y Reino Unido. Actualmente, el proceso de identificación de activos embargables ha recibido bienes por valor de más de 5.000 millones de euros. Asimismo, la Corte Suprema de Australia ha fallado en contra de España, aunque los embargos aún no se han ejecutado en suelo oceánico debido a otras prioridades de las empresas afectadas. Y en clave internacional, la escalada de tensión bélica sigue en aumento después de que la semana pasada Israel realizara un ciberataque en el Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah. Desde entonces, los bombardeos entre uno y otro país se han ido sucediendo hasta alcanzar la cifra de más de 600 fallecidos solo esta semana en los ataques israelíes contra el sur y el este del Líbano. El último de estos ha ocurrido en la capital de Beirut tras el bombardeo israelí sobre el centro de mandos de Hezbollah, con el objetivo de acabar con su líder. El ejército israelí asegura haber asesinado al líder del grupo islamista junto a 2 de sus altos mandos. Este nuevo paradigma bélico ha sido uno de los temas que han tratado los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU que antes mencionábamos, que se ha celebrado esta semana. Precisamente desde allí, Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de Washington se han unido para exigir una tregua inmediata de 21 días entre Israel y Hezbollah y que permita negociaciones para un alto el fuego definitivo y que evite una nueva extensión de la guerra. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por varios ministros israelíes al considerar que la medida solamente ayudaría a la organización terrorista a recuperarse y reorganizarse. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez y a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Defiende la solución de los dos estados y, por tanto, creo que ese horizonte político es el que necesitamos. Y eso es lo que hay que recordarle al gobierno de Israel, que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay que cumplirlas. La población israelí del norte de Israel tiene derecho a poder vivir en paz y en seguridad, aunque estén al lado de la frontera con Líbano. Y Líbano tiene derecho a ser también un pueblo que viva en paz. Yo, como ministro de Asuntos Exteriores y España, no nos vamos a resignar nunca a que la guerra sea la forma natural de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio. A pesar de la petición de alto al fuego, Israel sostiene que solo cabe la rendición de la organización terrorista. El propio líder israelí, Benjamin Netanyahu, ha respondido a la petición dando orden al ejército para que continúe con todas sus fuerzas las operaciones en el Líbano. De hecho, esta semana ha anunciado el inminente lanzamiento de una operación terrestre en Líbano para continuar erosionando a Hezbollah, una amenaza que llega después del ataque del grupo terrorista contra la capital israelí y tras los más de 90.000 desplazados en los últimos 3 días que han abandonado sus casas en la frontera de Líbano. Un movimiento, el de abandonar el país, que también han solicitado desde España a los más de 1.000 compatriotas que residen en el país. En estos momentos los españoles en Líbano son nuestra primera prioridad. Tenemos en nuestro registro consular unos 1.000 españoles que están registrados, que tenemos sus teléfonos, están perfectamente identificados y hay un plan de evacuación como lo tenemos para todos los países. El ministro de Asuntos Exteriores, además de aconsejar a los ciudadanos españoles a abandonar el país, también ha actualizado las recomendaciones de viaje para Líbano, donde ahora, además de desaconsejar los viajes bajo cualquier circunstancia, también dice que se recomienda a los españoles que estén en él, que lo abandonen utilizando los medios comerciales que sean existentes. Bueno, pues ya basta de buenismo hipócrita y de pacifismo irreal. Ya basta. Israel se está defendiendo, está ejerciendo el derecho a la legítima defensa. Israel fue atacada salvajemente hace ahora un año en un atentado histórico que se llevó por delante la vida de cientos de inocentes civiles, mujeres, niños, hombres, violados, masacrados, torturados,
quemados, con rehenes que todavía siguen en manos de Hamás. Israel se defendió de ese ataque atacando a Hamás en Gaza. Y la organización terrorista Hezbollah, en ese mismo día, después de los atentados de octubre del año pasado, empezó a lanzar misiles y cohetes uno tras otro contra la población israelí que vivía en la frontera. 400.000 personas, 400.000 israelíes, han tenido que refugiarse, salir de sus casas para protegerse de esos cohetes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado soberano como Israel si está siendo atacado en su territorio? Defenderse. Eso es lo que está haciendo Israel. Defenderse. Está luchando por su supervivencia. En un acto de legítima defensa. Por cierto, magníficas operaciones de inteligencia por parte de los servicios israelíes. Impresionante. Esa operación de ciberataque de Vipers que descabezaron a buena parte de la cúpula terrorista de Hezbollah de forma quirúrgica, metiendo explosivos en esos buscas, han logrado acabar con cientos de terroristas, neutralizarlos. Y después con walkie-talkies, sin afectar a la población civil. Una operación quirúrgica excepcional, sin un disparo. Pero había que acabar con la cúpula más alta. Y la cúpula más alta de Hezbollah, ¿sabéis dónde se esconde? En el centro de las ciudades, utilizando a la población civil como escudos humanos. En edificios donde viven familias. ¿Y qué hizo el ejército israelí? Avisar a la población de Líbano: salid de ahí porque vamos a por esos asesinos. Avisó de que iban a atacar. Y lo que están haciendo es cumpliendo su promesa, atacando para defenderse. Y ahora, ya directamente contra objetivos concretos, mediante el envío de misiles para descabezar a Hezbollah. Y parece ser que en las últimas horas, con esa operación quirúrgica contra la sede central de Hezbollah, han acabado con el líder de esta organización terrorista y su sucesor. Por lo tanto, éxito en la operación. Y yo me alegro por ello. Vamos ahora al tiempo de tertulia para comentar estos y otros temas. La Trinchera de Llamas es radio.